that is Ubuntu. A world that captures the essence of human relationships. Ubuntu means that we are all united. It is a way that is invisible to the eyes, meaning we are all allies. It's trusting and collaborating, supporting and sharing our essence. Lots of small people in small places doing small things can change the world. Muy buenas tardes y bienvenidos al capítulo 9 de Epidemics TV. Muy buenas tardes desde las Américas y agradecidos por vuestra participación a todos y cada uno de vosotros. Hoy es el Día Mundial de la Atención Primaria y por eso queremos dedicar los aplausos que normalmente se dedican cada día a los médicos e enfermeras y enfermeros de atención primaria. Ahí van esos aplausos. Antes de empezar nuestro gran programa de las Américas, nos gustaría daros un pequeño recordatorio. No aflojéis y no os relajéis. Estéis en la semana que estéis, empiece ahora la epidemia, o sea, en unas semanas más tarde, no os relajéis. Ahí va ese vídeo para recordar el mensaje. Nuestros invitados hoy son y provienen de las Américas. Es un placer presentaros por este orden a Rafael Grossman, que nos hablará desde los Estados Unidos, a Humberto Martilora, que nos hablará desde Argentina, a Andrea Barbiero, argentina que vive entre Argentina y España, Inti Paredes, que nos hablará desde Chile, y Katiuska Jiménez, que nos hablará desde Ecuador. Y, como no, Ricky Pérez, que nos explicará como cada día las novedades de Epidemics Web App. Ricky está en Barcelona. Y como siempre, nuestro gran productor, Jordi Alcalá, coordinando y liderando el equipo. En ese sentido, damos gracias a todo el mundo y agradecemos que el día de Pascua nos estéis escuchando. Proseguimos con el programa y damos paso al primer invitado, que es el señor y el doctor Rafael y buen amigo Rafael Grossman. Pero antes de empezar a hablar con él, ahí va un vídeo de la situación en Nueva York hace pocos días. Días difíciles en Nueva York. La ciudad lidia con una rampante cifra de contagios y un maltrecho sistema sanitario. Perfecto, Jordi, estáis muteados. Este viernes Esto lo dejamos hasta la mayor 1:10, mortandad por coronavirus en un día. Nueva York está en crisis. Ayuden a Nueva York y luego desmonten y vayan al próximo lugar. Y así por toda la nación. Había pasado un día desde que el gobernador Andrew Cuomo advirtiera de que solo había respiradores para los próximos 6 días. Ante la escasez de medios, crece la preocupación sobre cómo podrá enfrentar al coronavirus este estado. Esta morgue se encuentra en Brooklyn.
Es evidente que están desbordados. En Nueva York están padeciendo lo que pasó hace unas semanas en Italia, en España. Incluso algunas imágenes, como las que os vamos a presentar ahora, parecen escalofriantes, pero nos recuerdan lo que pueden llegar a hacer las epidemias. Esto es la isla de Hart y es un cementerio donde no es una novedad que se entierre a gente no reclamada. Lo importante es que nunca, desde hace más de un siglo, había sido utilizado para una epidemia. Pero evidentemente en este cementerio se entierra habitualmente a personas que no son reclamadas por sus familiares o a personas sin hogar. Pero lo espectacular de la zanja nos obliga a recordar que nadie está a salvo, por mucho que sea un estado rico, que esté preparado en teoría, nadie está a salvo ante esta epidemia. Y después de esta situación inicial, queremos hablar con el doctor Rafael Grossman desde Maine. Te agradecemos mucho, Rafa, tu presencia y nos explicará un poco qué está pasando en Estados Unidos, en Maine en particular, que es un estado un poco menos poblado, y nos explicará, como siempre, qué posibilidades de innovación, etcétera. Él es un innovador, un advance en lo que es la salud digital, un frontline en todas estas tecnologías, y nos explicará un poquito qué está pasando en estas dos o tres últimas semanas en todos estos frentes. Gracias, Rafa. Hola Jordi, hola a todos. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de verdad de poder estar aquí compartiendo con ustedes en estos días tan difíciles. Sí, como tú bien dices, yo estoy en Estados Unidos, en el estado de Maine, que es en el noreste de los Estados Unidos, como unas 4 horas de Boston, más o menos, para tener referencia, pero soy originalmente de Venezuela, soy de Caracas, Venezuela, ahí me formé, ahí trabajé. Y bueno, me entrené aquí después en los Estados Unidos en cirugía, en Ann Arbor, en Michigan. Y bueno, te digo, para no perder mucho tiempo en realidad presentándome, esta situación en los Estados Unidos tiene ciertos focos que son alarmantes, como bien presentaste, aquí cerca de nosotros, pues Nueva York es una situación... bueno, dantesca, es una situación triste y que todavía no tiene visiones de mejorar pronto, por lo menos. Estamos todos, bueno, tratando de ayudar en lo más posible, pero todavía muy alarmados. Yo vivo en Maine, que, bueno, serían como unas 6, 7 horas manejando desde Nueva York. Y es un estado donde hay poca población, como tú dices, un estado que tiene un área grande, pero muy poca población, como 1.2 millones de personas hay en Maine. Y si uno compara, por ejemplo, las muertes que han habido en Estados Unidos, como 20.000 muertes, en Maine pues hemos tenido 16 muertes, gracias a Dios. Y el número de casos en Maine casi apenas acaba de sobrepasar los 500 casos confirmados. Entonces la diferencia en realidad es bien impresionante. Pero va a llegar porque es cuestión de tiempo, como todos sabemos, la incubación del virus, pero también la propagación. En Maine se tomaron medidas importantes muy temprano, el lockdown, bueno, la distancia social, el distanciamiento social, las personas se han quedado en sus casas, los negocios están cerrados. Yo creo que eso ha ayudado mucho y va a minorar la curva, pues, por lo menos aquí en este estado. A mí, como te hablaba hace unos días cuando me invitaste a esto, a mí yo he tratado de ver la parte positiva, ¿no? O sea, uno ve por todos lados las imágenes y los números negativos, pero yo he tratado de enfocarme un poco más bien en qué va a pasar después, ¿no? Que esto termine, que va a terminar, será un tiempo, pero va a terminar, Dios quiera, pronto. A mí lo que más me ha impresionado es cómo de repente el COVID-19
COVID-19 ha despertado, ha así resucitado, ¿no? Domingo de resurrección, ha resucitado una cantidad de herramientas, de tecnologías que ya estaban aquí por muchos años. Fíjate, en Maine, y como tú sabes, a mí me apasiona la comunicación y la conectividad a través de herramientas digitales. 15 años tratando de hacer telemedicina, haciendo un poquito de telemedicina, conectándonos remotamente con pacientes, con colegas, y bueno, y siempre obstáculo tras obstáculo, desde los administradores locales hasta los colegas, los pacientes, los reguladores a nivel del Estado, a nivel federal. Y el COVID vino y en 2 días, 3 días solucionó eso, y de un día para otro todo el mundo haciendo telemedicina. En los Estados Unidos, por ejemplo, se han relajado las regulaciones de privacidad, esas regulaciones de privacidad que eran imposibles relajar, que era lo más importante en el mundo. Ahora la privacidad pues es secundaria a la conectividad. El uso es importante. De verdad que ha sido casi milagroso, usando Zoom, usando Skype. Ayer salió una notificación del CMS, que es el Centro de Medicare y Medicaid en Estados Unidos, donde se puede ahorita, si uno tiene una licencia médica, esa licencia es intercambiable en cualquier estado aquí en los Estados Unidos. Plataformas como Zoom, plataformas como Skype, como FaceTime, se pueden utilizar para tratamiento o para consejo o consultoría relacionada con el coronavirus. Entonces, eso para mí es algo impresionante, y me da esperanza que esas herramientas que hemos tenido por tanto tiempo y que no hemos utilizado, de repente van a ser herramientas de uso diario en cómo mejoramos la medicina, porque no hay posibilidad de seguir con la medicina como la medicina ha venido estando en los últimos 20, 30 años. Tenemos la tecnología, hay que utilizarla, hay que cambiar, hay que recrear la medicina. Me comentabas hace unos días, cuando hablábamos, tu sorpresa por no tener casi pacientes en el hospital de otras patologías, ¿no? Otras patologías que deberían estar, ¿no? Los pacientes, las colelitiasis, las apendicitis, los infartos. Esos pacientes no son pacientes que finjan, que vayan al hospital de más, deberían estar y no están. Por lo tanto, cuando venga esta otra ola de pacientes que no han venido hasta ahora y vengan, la medicina será, como dices, totalmente diferente, ¿no? Es impresionante que permitan a los médicos de un estado ejercer en otro y que todas las tecnologías, todas las barreras hayan cambiado. ¿Ves el futuro sin retorno? O sea, ¿no se va a volver a la situación pre-COVID? ¿O crees que las instituciones, aunque sea así, que van a intentar volver a la situación anterior? Mira, yo tengo la esperanza de que no vamos a volver a la situación anterior. Yo pienso que muchos van a intentar volver, pero van a esos ser completamente desplazados, rezagados, van a ser los perdedores. Aquel que sea el líder de la situación post-COVID va a ser aquel que aprenda de lo que ha pasado en estas últimas semanas y va a seguir pasando en las múltiples semanas que faltan, el que aprenda de esta lección y haga uso de eso para liderizar cómo funciona la medicina en el siglo XXI, cómo debería funcionar la medicina en el siglo XXI. Yo estoy seguro que la situación post-COVID no va a ser la misma, pero estoy seguro que va a haber bastante esfuerzo, ¿no?, por parte de ciertos entes para tratar de volver a lo que era antes. Y creo que el público, los profesionales de medicina, los reguladores, en gran parte van a estar en contra de eso, en el sentido de una nueva forma de hacer medicina. Muchísimas gracias. Volveremos después contigo, Rafa. Pasamos a Argentina. Nadie sale campeón solo. Ni Diego en el 86, que sin ese gol del Burro en la final no hubiera levantado la copa, ¿o no? Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia y Argentina te necesita para ganar. Por eso, dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia, no salgas a cualquier lado, que quedás en offside y perjudicás al equipo. ¡Vuélvete a tu casa, pelotudo! Mira toda la gente que te banca afuera. No se amontonen todos arriba. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. Vamos, Argentina, este partido lo ganamos jugando en equipo.
Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos, adentro de la cancha o en cualquier otro lugar. Humberto Mandirola es médico del Hospital Público de Bérgamo y nos explicará la situación actual en Argentina y las posibilidades de las nuevas tecnologías también. Humberto. Bueno, muchas gracias. Les comparto una pequeña presentación. Bueno, ven ahí la presentación. Bueno, yo soy médico, especialista en medicina interna e informática médica. Trabajo en un hospital público del conurbano bonaerense. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, dirijo una cátedra de posgrado. Mis alumnos son médicos recientes de medicina interna. Bueno, un poquito algunas reflexiones sobre esta enfermedad que tomó por sorpresa al mundo, a pesar de que ya venían varios advirtiendo del riesgo de una virosis o una pandemia, pero bueno, agarró a todo el sistema mundial desarticulado, desorganizado, y bueno, básicamente, esto es una pequeña reflexión sobre esta página Flight Award. En esta página ustedes pueden, en tiempo real, poder ver todos los vuelos del planeta, y vemos cómo esto se va comportando de acuerdo a las regiones. En Estados Unidos prácticamente todos los vuelos domésticos siguen volando. En América Latina prácticamente no hay vuelos. Argentina también decreta la cuarentena aérea, dado que este virus se transmite básicamente por avión. Europa prácticamente lo mismo, es un avión volando en el sur de España, algunos aviones en Francia, 2 aviones en Europa, y bueno, un poquito reflexionar sobre las consecuencias que hablaba Rafael recién, sobre, bueno, la isla de Hart, ¿no? O sea, un cementerio, digamos, con fosas comunes, y un poquito reflexionar sobre lo poco que sabemos de esta enfermedad, lo poco que sabemos de este nuevo virus y cómo está atacando, y básicamente de lo mal que estamos preparados. Muy pocas cosas son las que podemos hacer. También es importante reflexionar sobre algunas verdades incómodas, y quiero recordar a este médico obstetra húngaro que en 1847 fue enviado a un manicomio por insistir en la importancia del lavado de manos para disminuir la fiebre puerperal. La fiebre puerperal generaba una mortalidad materno-infantil terrible. Él, con esta medida, logró prácticamente tengan los mismos indicadores que tienen hoy en los tiempos modernos, o sea, alrededor de menos del 1% de mortalidad. Y esto es particularmente importante para todas las personas o todos los profesionales que tengan el valor hoy de decir cosas que otros no quieren oír. Muchas veces nosotros tenemos que informar a las autoridades de cosas que no quieren escuchar. Y bueno, un poquito un tributo a este gran médico, y para que juntemos valentía nosotros para poder decir cosas que muchas veces no se quieren escuchar. Bueno, el Instituto Malbrán de Buenos Aires, que es un instituto de virología, identificó 3 cepas del virus que están dando vuelta por Argentina, una asiática, otra europea y otra que viene de Estados Unidos. Esto se pudo describir el genoma. Yo abajo de las diapos les dejo el link de la referencia por si alguien después quiere leer con más profundidad. Pero en principio es un virus que tiene gran mutación, se conoce poco sobre cómo se comporta, sobre su tratamiento y sobre cómo nos podemos defender. Hay unas referencias que se hicieron, y les recomiendo escuchar las conferencias sobre Bill Gates, sobre virosis y coronavirus. Estas conferencias son de varios años atrás, desde el 2015, viene advirtiendo sobre esta problemática y cómo se está comportando el mundo y que está equivocado en las prioridades que nos estamos fijando. Les recomiendo ver esta conferencia. Yo rescaté una diapositiva que estas virosis nos recuerdan que somos todos iguales, algo que también dijo Jorge, y Rafa. Este es un chiste de Kino, ¿no? Que viene ahí Manuelito, le pregunta a Mafalda, hola, ¿qué pasa, no? Que hay enfermos en casa, ¿qué está mal tu papá, está mal tu mamá? ¿No? Y de pronto aparece el globo terráqueo. Y es un poquito recordar algunas cosas, ¿no? O sea, este es el Riachuelo, es un río que divide el sur de la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense,
siempre parecía una cloaca a cielo abierto. Muchos políticos en gestiones anteriores dijeron de limpiar el riachuelo, y hoy, gracias al COVID, en un par de semanas el riachuelo está limpio, con peces y tortugas nadándose en él. Mi padre me decía que cuando era chico la gente se bañaba y pescaba ahí. Yo pensaba que mi padre estaba loco, porque siempre lo vi como una cloaca a cielo abierto. Pero bueno, un poquito para reflexionar sobre las barbaridades que estamos haciendo los seres humanos con nuestro planeta, ¿no? Esto se ve en algunas ciudades de la Argentina y en muchas ciudades del mundo, ¿no? Animales tomando las calles que normalmente no se animarían a salir cuando estamos nosotros manejando. O sea, es como que la naturaleza está reclamando su espacio, ¿no? Bueno, esta es una foto de la India. En Himalaya se ve, la gente, este es un periódico de India que dice que, bueno, por primera vez en varias décadas pueden ver el Himalaya, o sea, desde India, ¿no? O sea, un poquito gracias a la no polución del aire, ¿no? También reflexionar sobre cómo nos comportamos con la basura. Nosotros estamos tirando, de acuerdo a esta página Rival Earth, más o menos 5 trillones de piezas de basura en el mundo, y somos 7,5 billones de personas. Hay más o menos unas 700 o 681 piezas de basura que es responsabilidad nuestra, sobre las cuales tenemos que ejercer. Esta es otra conductas egoístas que tenemos como ser humano. Hay un orangután peleando contra una topadora que trata de destruir su hogar, ¿no? Y bueno, algunas reflexiones que un poquito que están en consonancia con lo que decía Rafael y Giorgi. O sea, quedarse en casa es fundamental, proteger a las poblaciones de riesgo, adultos mayores, embarazadas, personas con comorbilidades, diabéticos, obesos. No olvidarse de lavarse las manos, que es la principal fuente. Es un virus que básicamente se transmite por contacto, así que es importante eso. Y algunas reflexiones, o sea, la Pachamama, que en la lengua quechua, que es una lengua de América, de los indios incas y diaguitos del norte de Argentina, Perú, norte de Chile, dice que la naturaleza requiere ser escuchada, ¿no? Nos está poniendo un freno a nuestras conductas. Tenemos que ser respetuosos, pensemos en otras especies, pensemos, digamos, en cuidar un poco más nuestro hogar, que es el globo terráqueo, en ser menos egoísta, y bueno, que justamente las cosas importantes no son cosas, y bueno, que aprovechemos la vida, que disfrutemos, y bueno, que cuidemos nuestra salud y la de los demás. Bueno, básicamente esta era la presentación. A ver, Giorgi, si me ayudas a sacar la comparación. Eso, gracias. Humberto, gracias por la presentación, muy interesante. Tenéis 3 cepas circulando en Argentina, proviniendo una de Asia, otra de Europa, otra de América del Norte. ¿Cómo está afectando esta carga a la mortalidad, y en qué situación os encontráis de las semanas de la epidemia? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano está en fase 3 de la epidemia, de acuerdo a las fases de la OMS. El resto del país está en una fase un poco menor, o sea, en fase 2. En principio, la única medida de contención importante que se puede tomar, un poquito porque tenemos el diario del lunes, nosotros podemos tener una anticipación de la situación de España y de Italia, y permitió que los sanitaristas argentinos tomaran medidas como la cuarentena con el objetivo de aplanar la curva un poco más rápido que desgraciadamente lo que pudieron tomar Italia y España. Desgraciadamente también alguna reflexión sobre ciertas cifras que se manejaron en China y cierto retraso en la información, que tal vez si se hubieran dado en su momento, España e Italia hubieran tomado otras medidas. Y eso también fue cómplice un poco la OMS de convalidar esas cifras. Y bueno, hay un poquito la reflexión de no ser egoístas, ¿no? O sea, bueno, gracias a que España e Italia comparten todo, nosotros en Sudamérica y en Argentina podemos estar más advertidos, ¿no? O sea, y tener ciertos cuidados. Con respecto al sistema de salud, obviamente, como en todos los sistemas de salud, tanto de Europa, de China, yo creo que el único sistema de salud que respondió rápido es Corea del Sur, que testeó una cantidad importante, pero bueno, tiene recursos que no tenemos casi en todos los países occidentales, y mucho menos en los países sudamericanos. Esto tomó absolutamente por sorpresa a todos los sistemas de salud, o sea que todos estamos improvisando.
nosotros los médicos estamos modificando los respiradores, haciendo de bioingenieros, o sea, adoptando insumos por ahí, mangueras de aire acondicionado para hacer circuitos cerrados en los respiradores, obviamente todo trabajando contrarreloj. Nosotros hay modelos matemáticos que permiten predecir cómo va a ser el comportamiento de aquí a la semana que viene o la otra semana. Las semanas más drásticas para nosotros están con el modelo de la cuarentena, están para mediados de mayo. Y bueno, nos estamos todos preparando porque ya tenemos la suerte de haber visto lo que pasó en España y poder tener un poquito más una predicción hacia el futuro de qué va a pasar la semana que viene. Esto sigue logarítmicamente. El primer caso llegó hace 3 semanas, 4 semanas, ¿entienden eso? La semana pasada era una cosa distinta. Hace 2 semanas estamos en fase epidémica 2, con 10 casos, hoy ya tenemos 200 casos. O sea, es todo, bueno, lo mismo que vivió España, Italia, es horrible, ¿no? Gracias, Humberto. Volveremos más tarde con tu opinión y en el debate final. Seguimos con Argentina y queremos dar la palabra a Andrea Barbiero. Andrea Barbiero es una persona del ecosistema de salud digital muy conocida en ambos lados del Atlántico y nos va a explicar qué está haciendo Health 2.0 Buenos Aires. Bueno, gracias Jordi por la invitación. Estoy muy contenta de estar alrededor de tantos amigos y bueno, y hoy mi sombrero viene más relacionado con esa parte mía argentina, ¿no? Independientemente que vivo en España, pero voy y vengo entre Argentina y Chile también, que he tenido la suerte también de trabajar varios años en Chile. Y un poco por lo cual estoy yo aquí es también para dar un poco de esa esperanza que hablaba antes Rafa, ¿no? De buscar esas buenas experiencias que están emergiendo, no solamente en la tecnología, que nos pone en manifiesto de que sí, que es necesaria y que sí es posible resolver determinadas problemáticas y sobre todo democratizar el acceso a salud, que era lo que veníamos un poco tratando de demostrar, y también una cosa que me gustaría demostrar también es la esperanza de la solidaridad, ¿no? De la gente, ¿no? Porque también esto creo que no nos tenemos que olvidar, y cuando volvemos a ese nuevo normal, a esa nueva post-epidemia, esta es la parte más utópica mía, pero prefiero ser utópica en una cuarentena que ser distópica, ¿no? Es buscar la manera de ver esta solidaridad y estas cosas que nos están emergiendo, ¿no? Y un poco la idea de Health 2.0, que es una iniciativa que nace en Estados Unidos, hay chapters alrededor de todo el mundo, y en Barcelona también lo tenemos, es crear estos entornos, ¿no? de vincular al ecosistema para que las cosas pasen, ¿no? Esta semana nosotros desde Health 2.0 de Buenos Aires lo que queremos hacer es crear una plataforma para poder conectar a todas esas iniciativas, tanto ciudadanas como tecnológicas y demás, para que estén disponibles para que los gobiernos, o no solamente los gobiernos, sino los prestadores y financiadores de salud en Argentina o en Latinoamérica puedan tener claro qué se puede obtener, ¿no? Y después también un poco lo que me gustaría es contarles algunas iniciativas que están emergiendo. Desde el gobierno mismo de Argentina surgió una aplicación la semana pasada o hace 2 semanas ya que permite hacer de symptom checker, ¿no? De que los propios ciudadanos argentinos puedan ir tomándose los síntomas y compartiendo cómo se encuentran, ¿no? Y después otra cosa que parecía ciencia ficción en Argentina, se disponibilizó la receta electrónica, cosa que veníamos hace un montón de años luchando contra eso, y en 2 días pasó. Por tanto, las cosas pasan porque tienen que pasar y porque hay voluntad para que pasen, ¿no? No hay reglamentación, ni política, ni economía que le pegue a este virus, ¿no? Entonces creo que es importante un poco evidenciar esto, ¿no? Y desde el punto de vista de las iniciativas ciudadanas, de la parte de solidaridad y demás, venían muchas iniciativas ya relacionadas con prótesis, de impresiones 3D en prótesis, que han virado su realidad a poder imprimir en 3D componentes para respiradores, o fábricas de ropa que se llaman pullovers en Argentina, que son jerseys, virar en 0, a crear mascarillas, ¿no? Entonces eso me hace pensar, ¿no? Que
podemos evolucionar como especie después de esto. Sigo diciendo que soy de las utópicas, ¿no? Y creo que en Latinoamérica eso, que emerja esto hoy en día es un gran qué, ¿no? Emprendimientos como Mirai 3D, que también son unos chicos que hacían impresión 3D. Lo primero que pensaron fue en crear un mecanismo para poder abrir los picaportes con el brazo, algo tan básico, ¿no? Que puede hacer cambios bastante importantes, ¿no? O la telemedicina, como hablaba Rafa antes. En las últimas semanas ha habido un boom de peticiones a empresas como ahora Doctor o MOL, muchas de Argentina, para poder servir a pequeños. No solamente estamos hablando de grandes prestadores o grandes profesionales, sino la consulta de un pequeño profesional en cualquier lugar. Y también tenemos que entender que tanto en Chile como en Argentina las longitudes, la geografía es un determinante, ¿no? Por tanto, perdónenme que yo me centre tanto en la tecnología, pero es lo que sé y es lo que quiero un poco evidenciar, de que después de esto deberíamos de tomar esta experiencia cuando nos dijeron, no, siempre lo hicimos así. No, durante unas cuantas semanas lo pudimos hacer diferente, por tanto creo un poco que tenemos que trabajar un poco en eso, ¿no? Y también otras iniciativas que están emergiendo como hackatones. La semana pasada tuve la suerte de participar en uno que hicimos junto con Wisher y Nessie, que es otra iniciativa argentina, en donde emergieron un montón de soluciones desde la ciudadanía para la ciudadanía también. Entonces, eso es importante también evidenciarlo. Aquí en España emergió mucho también, pero de aquel lado del mundo también está pasando, y es un poco ver que el virus no tiene frontera y la solidaridad y la gente tampoco. Por tanto, no solamente es importante quedarnos en casa, lavarnos las manos, sino también dentro de lo que podamos cada uno aportar un poquito de lo que sabemos hacer para que salgamos de esto un poco mejor, ¿no? Y esto es un poco lo que yo les quería compartir y compartir también de que estoy muy orgullosa de cómo se están tomando determinadas decisiones desde Latinoamérica, ¿no? Que a mí me preocupaba porque las realidades son diferentes, las infraestructuras son diferentes, y me preocupaba porque mi familia, toda mi gente está ahí, cómo se iban a tomar determinadas decisiones, pero estoy bastante orgullosa de que se hayan confinado mucho antes de lo que lo hicimos nosotros aquí, ¿no? Y tomar determinadas decisiones desde el carácter social que creo que los llevan ahí por una cuestión de necesidad, ¿no? Y también me parece muy interesante comentar un poco esto. Andrea, comentabas anteriormente que hasta hace poco la telemedicina no era recomendada, incluso en alguna universidad de Latinoamérica se desaconsejaba de forma vehemente. ¿Crees que tras este cambio inaudito en 2 semanas, crees que no hay retorno para atrás, como comentábamos también con Rafa? Un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, en enero de este año una universidad argentina no recomendaba para nada el uso de la telemedicina porque creía que podría llevar a riesgos en las personas y demás, ¿no? 2 meses después, la realidad es absolutamente diferente. Y yo creo que después de esto, habiendo evidenciado y habiendo mostrado cómo con esta tecnología pudimos resolver esta epidemia que de otra manera hubiese sido bastante más crítica, soy como Rafa creyendo de que van a ser los raros. O sea, la nueva normalidad creo que va por aquí. El que me conoce también sabe que también soy muy crítica de la tecnología, ¿no? O sea, no todo vale, ¿no? Pero no voy a entrar en esto ahora aquí, pero sí que es un instrumento que tenemos que saber utilizarlo bien, y creo que ponerle, ¿no? Como decimos en Argentina, tranqueras al campo no tiene mucho sentido. Gracias, Andrea. Volveremos más tarde. Hay muchas preguntas de la ciudadanía. Tenemos preguntas de Juan Antonio de los Cobos, de Miguel Peña y de otras personas que responderemos en el debate a continuación. Continuamos y nos vamos hacia Ecuador.
el inicio de la epidemia estoy realizando teletrabajo, entregando resultados positivos a pacientes COVID y apoyando en la parte epidemiológica con el tema del cerco epidemiológico. ¿No? Un poco comentarles, como lo acabas de mencionar, que realmente la situación en Ecuador y en la ciudad de Guayaquil, donde vivo, está bastante desbordante. Tenemos aproximadamente más de 7.000 casos y el epicentro de la epidemia es justamente en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Muchos se preguntan por qué ha ocurrido esto y hay algunos factores que considero son importantes, como por ejemplo el tema de las desigualdades sociales, como por ejemplo el tema de que la ciudad de Guayaquil es una de las ciudades en donde casi el 25% de la población del país se encuentra con más de 3.800.000 habitantes, ¿no? Son algunas de las factores que han hecho que la epidemia se concentre en la ciudad. Otro de los factores también es el tema del desempleo. Tenemos un porcentaje de índice de desempleo del 11% en la ciudad de Guayaquil y un subempleo del 40%. Estamos hablando de más de un 50% de desempleo, desempleo y subempleo, lo que incurre en que las personas, en el momento en que se estableció la política de toque de queda para evitar que la epidemia sea comunitaria, ¿verdad? Hace que estas personas que tienen su empleo y que están desempleados tengan el tema del acceso a un recurso para sobrevivir en el día a día de esta ciudad, ¿no? Hay mucho trabajo informal y el toque de queda aquí en la ciudad funciona a partir de las 2 de la tarde, pero hay muchos inconvenientes en ese sentido y creo que ese es uno de los factores por qué la epidemia se ha desbordado en esta ciudad. No sé si... Katiuska, muchísimas gracias por darnos esta overview, esta imagen. Decías que lo que es el acceso, me comentabas en una conversación anterior conmigo, el acceso a los hospitales públicos es dificultoso y, digamos, la población no puede acceder de una manera normal y por este motivo también se están, digamos, complicando el acceso de determinados grupos que por una razón u otra, por como decías, ¿no? Por una razón de que no están siguiendo la cuarentena porque tienen necesidades concretas del día a día, pero además después tienen dificultades en acceder a los hospitales. ¿Nos puedes explicar si este cuello de botella está mejorando en las últimas horas? Sí, bueno, un poco mi visión, ¿verdad? Es que hay pocos hospitales públicos, ¿verdad? Que están atendiendo los casos de COVID. Por ejemplo, en el hospital que yo trabajo, no atiende específicamente a los pacientes y lo que hace solamente es el tema del diagnóstico, ¿no? Es un diagnóstico lamentablemente un poco tardío. Aparte de eso, una vez nos solicitan, ¿verdad? Que solamente los casos que están bastante complejos acceden al servicio de salud. Sin embargo, por la cantidad de casos de deterioro de salud, en ese sentido se ha colapsado el sistema de salud, ¿no? No hay manera como tenemos una epidemia, yo diría fase 3, ¿verdad? Y eso a muchos adultos mayores, muchas personas con enfermedades como diabetes, como hipertensión, con otras enfermedades crónicas, se han complicado en el tema del acceso a salud y eso se ha convertido en un cuello de botella para acceder al servicio de salud. Yo te comentaba incluso que tenía un familiar que no, gracias a un contacto, pudo tener acceso a salud. Sin embargo, esa es mi posibilidad, pero ¿qué pasa con las otras personas que no tuvieron ese acceso, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas que van al servicio de salud y como se encuentra colapsado, no tienen acceso a ese servicio de salud, ¿no? Tenemos dificultades con el tema del oxígeno, tenemos dificultades con el tema del medicamento, tenemos algunas dificultades con la restricción de la movilidad, ¿no? Y no ha mejorado en estos días. Sin embargo, no puedo indicar si esta curva de la epidemia, cómo va, si va a irse frenando o si estamos todavía, tenemos un mes y medio ya aproximadamente y no sé cuándo llegará el momento en que llegue a la cúspide de la curva, ¿no?
Y el tema también del encierro, quería mencionar que ha tenido unos efectos en toda la parte psicológica y emocional de las personas, ¿no? Hay un indicador alto de situaciones de violencia que las mujeres están viviendo al tener en su casa, ¿verdad?, a posiblemente su agresor. Y es otra de las cosas que la política del Ecuador también está buscando fortalecer para empezar a hacer algún tipo de intervención. Muchísimas gracias, Katiuska. ¿Sabes si el gobierno está acelerando en lo que es los test diagnósticos serológicos o si hay esa posibilidad? Sé que están mejorando el tema del acceso, sin embargo creo que esa es una de las dificultades principales, ¿no? El tema de mejorar el acceso al diagnóstico de los pacientes y también de los pacientes sospechosos de coronavirus, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más importantes. Otra de las cosas que creo que mi país necesita también es mejorar el tema económico, de presupuesto asignado al tema de salud, ¿no? Y también la otra situación en la parte económica de la población que no está trabajando, que no tiene el tema del subempleo y ese índice del desempleo, ¿no? Porque si no mejoramos esta situación, vamos a tener a más personas con dificultades económicas que, aunque se vean con riesgo a enfrentarse, a infectarse de la epidemia de COVID, es más importante para ellos alimentarse que el tema de la infección. Entonces ahí tienes como una balanza, ¿no? ¿Qué es más importante para mí, alimentar a mis hijos o el tema de enfermarme de la epidemia? Y es como esa pregunta se hace también todo el tema del Estado y el gobierno, pero ya han subsidiado, han hecho algunos subsidios, pero creo que no son suficientes, ¿no? Se necesita algunas otras estrategias más que permitan mejorar esa situación. Gracias, Katiuska. Continuaremos en el debate con Ecuador y muchísimas gracias por darnos tanto detalle de la situación en Guayaquil en particular. Continuamos y bajamos hacia el sur, bajamos hacia Chile y con nosotros está hoy Inti Paredes. Inti es médico especialista y de la Fundación Oncológica Arturo López Pérez y nos va a explicar un poquito qué está pasando en Chile y un poquito también qué está haciendo la tecnología para favorecer el incremento de las teleconsultas. Muchísimas gracias, Inti. Desconéctame. Disculpa, tenía el micrófono. Buenos días a todos. Muchas gracias, Jordi, por la invitación y también el equipo de Epidemics. Es agradable estar acá en una conversación abierta que en temas que nos convocan un poco a todos en temas de salud y tecnología. Quiero solamente, antes de empezar mi presentación, comentar un poco lo que ha mencionado Katiuska. Creo que a veces uno se concentra más bien en la enfermedad, pero también no puede dejar de conocer que esta misma situación levanta muchas desigualdades que existen en América Latina y que de alguna forma esto ha podido evidenciar que tenemos problemas de fondo, no solamente sanitarios. Y probablemente quienes van a salir más golpeados con esta pandemia no son aquellos que tengan más recursos o más dinero, son justamente los que hoy día no tienen acceso a sistemas de salud probablemente dignos. Y esto probablemente debe ser un aprendizaje para todos, que esto debe ser una situación que no se debería volver a repetir. O sea, tenemos que ver cómo logramos solucionar los problemas más bien de raíz, más que solamente una capa cosmética. La presentación mía tiene tres temas que quiero tocar. El primero de ellos, quiero compartir mi pantalla y hablar un poco cómo Chile hoy día está enfrentando la pandemia. Perfecto. Nosotros partimos hace un par de años atrás. El primer caso fue el 18 de marzo, primer caso diagnosticado en Chile. Santiago es la ciudad que hoy día concentra la mayor población en Chile y por lo tanto la mayor cantidad de casos. Una cosa importante que uno empieza a mirar con los datos que aparecen es que la calidad de los datos pasa a ser hoy día relevante. O sea, lo que he mencionado las demás personas que trabajan en estrategia digital en salud, no podemos concebir que tengamos datos solamente para los registros clínicos electrónicos y no tengamos la capacidad de usarlos para estos momentos. Tenemos que mejorar la calidad. Y bajo esa premisa, nosotros partimos con un registro que no era de muy buena calidad y con el tiempo los hemos ido mejorando. Esta es la publicación del día de ayer. El gobierno de Chile publica diariamente el listado de todos los casos con indicadores clave, de alguna forma para transparentar cómo se está enfrentando desde el gobierno la pandemia.
Acá mostramos la cantidad de casos totales. Se fijan, tenemos hoy día, perdón, al día de ayer, 6.927 casos confirmados. Y de eso, un total de 426 casos nuevos el día de ayer. Fallecidos llevamos 73. Esta es una curva que muestra un poco la proyección desde el primer caso, que es el 3 de marzo, y así progresivamente va aumentando hasta el día de ayer. Y acá en el recuadro, más bien la franja celeste, se ven los casos recuperados, la tasa de pacientes que van saliendo un poco posterior a su hospitalización. Tenemos los casos confirmados diarios. Si se dan cuenta, la curva es propia una curva epidemiológica de patrones infecciosos. Tiene un pequeño pic, después una meseta, después otro pic, otra meseta y así sucesivamente. Esa forma de la curva es muy tradicional en modelos epidemiológicos de patrones infecciosos y se va a seguir repitiendo con las mismas características. Por eso cuando un país dice, el día de hoy bajamos respecto a ayer, eso es normal, eso pasa. Pero no significa que la tendencia vaya a disminuir. Y esto es dado por un patrón de 7 días desde cada pic respecto al otro, ¿ya? Lo otro relevante, y esto probablemente es lo que más me quiero detener y ponerle énfasis, hay diferentes estrategias que hoy día se pueden adoptar. Algunos dicen, aumentemos un poco el aislamiento social de tal forma que las personas se resguarden en su casa y bajemos el contacto y con eso bajamos un poco el nivel de contagio. Efectivamente, hoy día es la estrategia más simple y más barata que cualquier país puede hacer. El problema es que estar encerrado 14 días no es fácil. Tener los niños en las casas sin que puedan eventualmente salir no es fácil para una familia que está acostumbrada a trabajar y tener a su hijo en el colegio. O sea, hay temas sociales que tenemos que también considerar. No es simplemente cerrar la puerta 3 meses y después volver a abrir como si todo fuera normal de nuevo. No va a ser así. Y tenemos que ir preparándonos para cada momento, con cada escena que sea distinta a la otra. Primero era encerrarnos 14 días, después cómo nos mantenemos más tiempo, cómo mantenemos la logística de las personas para ir a comprar a un supermercado, las farmacias, la atención médica cuando ya no pueden salir de sus casas, los modelos educativos, chicos que ya no van a clase y necesitan mantener un sistema funcionando. Esto va a obligar a todos aquellos que trabajamos en tecnología de poner el mayor esfuerzo posible para lograr con innovación generar soluciones que sean acorde un poco al escenario. No todas las poblaciones tienen conexión a Internet, tenemos carencia a veces de conectividad, pero tenemos el teléfono, tenemos otros medios de comunicarnos, ¿ya? Esto es otra estrategia que decir, ok, tenemos el aislamiento, ahora cómo podemos resolver para pesquisar más pacientes. Nosotros partimos al principio, el 5 de marzo, con las primeras pruebas de alguna forma para testear pacientes sintomáticos. Si se dan cuenta, los primeros testeos que hacíamos, un 33% salía positivo. Esto significa que necesariamente hay dos posibilidades. O estamos testeando mucho grupos de personas enfermas, o estamos testeando a las personas equivocadas. Si nosotros testeamos cuando el paciente está enfermo, ya no sirve. Tenemos que testearlo cuando inicia la sintomatología. Y esa es la clave que nosotros creemos del éxito. Si se dan cuenta, la curva en Chile empezó con niveles muy altos. Y hoy día estamos llegando a tasas de positividad del 7%. Eso significa que de 100 personas testeadas con sintomatología, solamente 7% sale positivo. Eso es un muy buen indicador. Eso refleja que si lo podemos encontrar en forma anticipada, aquellos sintomáticos que pueden diseminar la enfermedad, podemos mejorar la cuarentena para aquellos que requieren estar efectivamente con mayor resguardo. Porque si encerramos a toda la población, es muy complejo que las personas aguanten mucho tiempo. La estrategia en Chile ha sido hacer cuarentenas parcializadas por comuna. Una cosa bastante discutida por todos nosotros, que nos movemos un poco en la parte más técnica, pero la verdad que en algunos casos ha demostrado ser útil porque de alguna forma se van rotando y permite que la gente pueda, en cierto sentido, salir. Hoy día para salir de la cuarentena se requiere necesariamente un permiso especial, un permiso a través de un canal digital donde uno pide la autorización y tiene una cantidad de tiempo para salir. Se establecieron también aduanas sanitarias en diferentes puntos. Uno de los puntos que hemos encontrado clave son justamente los asilos de ancianos. Son las personas con mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, hoy día la mayoría de los centros hoy día que son hogares de ancianos tienen aduanas sanitarias de entrada. O sea, no puede entrar nadie si no pasa por un filtro sanitario, asegurando que aquellos que interactúan con los adultos mayores no los contagian desde afuera, ¿ya? Otros temas relevantes tienen que ver con, bueno, que hay un mayor detalle por región. Nosotros estamos literalmente testeando todo. Tenemos por quién hace el examen, cuál es el porcentaje total del examen realizado por cada uno, tanto hospitales públicos como privados, como también por región, ¿ya? Y finalmente, solamente mostrar esto, que es lo que quizá es más relevante.
nosotros creemos que la población se va a enfermar igual. O sea, pensar hoy día que vamos a bajar la tasa de enfermedad es muy difícil. Yo creo que la clave justamente es aplanar la curva, que toda la gente se pueda enfermar, pero no todas a la vez. Y la única forma de eso es de alguna forma ir actuando de manera anticipada, no esperar que venga la hora. Yo creo que Estados Unidos nos ha mostrado un poco lo que pasa cuando las medidas no son tomadas a tiempo. Mostrando el mapa de vuelos por Estados Unidos es realmente impresionante. O sea, el principal foco de diseminación van a ser los medios de transporte que no se cuidan y en espacios reducidos se puede contaminar con mayor facilidad que espacios abiertos, ¿ya? Acá nosotros tenemos la tasa de personas que están entrando a unidades de cuidado intensivo. Al día 10 de abril teníamos 383, de los cuales 83 están en estado crítico, ¿ya? La ocupación por ventilación mecánica, acá tengo un resumen. Estos son los casos al día que estamos viendo. Todos los días en promedio son 426 casos. Esta es la estadística del día de ayer. Tenemos 1.800 casos recuperados de un total de 697. Casos activos, 4.973. Pacientes fallecidos, 73. Examen informado hasta la fecha, 76.374. Y esto es lo importante. Tenemos 383 pacientes en UCI, de los cuales 322 están en ventilación mecánica y 83 están en estado crítico. La pregunta clave acá es, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Más ventiladores mecánicos? Probablemente sí. Pero los médicos que están en contacto con los pacientes ventilados son probablemente los más expuestos a enfermarse. ¿Qué vamos a hacer después cuando tengamos ventiladores y no tengamos médicos para operar los ventiladores? Tenemos que ir pensando en alternativas para responder nuestras preguntas. Si luego cuando encontremos con el desafío vamos a empezar a improvisar. La gracia es no improvisar. Tratar de alguna forma de anticiparse a esto. La clave para no aumentar la mortalidad es aplanar la curva. No hay otra alternativa. Y eso, todas las medidas hoy día que permitan de alguna forma que las personas no salgan de sus casas, es la mejor opción. Y eso un poco creemos que es la estrategia que debemos adoptar. El punto 2, quiero contarles un poco lo que ha sido la telemedicina en este último tiempo. Como decía Andrea, nosotros partimos con un modelo muy parecido a todo el resto del mundo. La verdad que era muy difícil de alguna forma convencer a la gente que esta estrategia era válida. La verdad que la tasa de uso a nivel global de las tecnologías digitales para una videoconsulta era menos del 1%. Estamos hablando que el total de la población que tiene acceso, solamente el 1% lo usaba. Ahora, esto después de la pandemia cambió drásticamente. Lo que están viendo un poco es un emprendimiento que empezamos nosotros hace un par de años atrás, se llama MediSmart, que la verdad era dar cobertura a pacientes que no necesariamente quieren salir de sus casas, puntualmente adultos mayores, a través de una videoconsulta con sus hijos, madres con hijos en la casa, que realmente les complica sacarlos por el tema también de la logística, transporte, traslados, temas geográficos, etc. Lo que fue pasando con el tiempo fue que de alguna u otra manera se fue validando esto. Y no sé si fue una cosa fortuita, qué pasó, pero después de la pandemia, la verdad que aumentó drásticamente. Nosotros partimos con cerca de 25.000 atenciones, perdón, 25.000 personas adscritas a un sistema de telemedicina al mes. Hoy día tenemos 500.000. Tenemos una tasa de enrolamiento de 1.000 personas al día. Tenemos más de 500 atenciones diarias. Y tenemos un servicio donde hemos contratado médicos y hay muchos médicos que en forma voluntaria han aceptado participar para aumentar la cobertura. Los costos que hemos generado para esto, para el paciente, es de $1 por persona mes con consultas médicas ilimitadas. La gracia es que puede hacer cualquier persona que no tenga recursos que acceda igual. Puede ser por un teléfono, por un smartphone, por un computador, por la tecnología que tenga a mano. La clave justamente es evitar que las personas salgan a su casa y vayan a un servicio de urgencia por una enfermedad que no es necesario que vaya. Los principales focos de infección hoy día van a ser los servicios de urgencia. Por lo tanto, si un paciente va a un servicio de urgencia, que vaya porque lo requiera, no porque necesariamente tenga dudas. Para eso existen múltiples canales digitales, hay muchas plataformas. La clave es aprender a usarlas y de alguna forma generar una instancia de comunicación con aquellos que hoy día lo necesitan más. Hay una estrategia también que se ha optado para poder manejar los pacientes en casa, se llama vigilancia activa, para aquellos que están en cuarentena y monitoreando diariamente los síntomas. Para esto hay emprendimientos que han desarrollado chatbots de salud, hay modelos de encuestamiento que pueden ser muy rápidos, pero para esto necesitamos darle feedback a la gente. No basta decirle, estás enfermo. Su pregunta es, ¿qué hago después? Tenemos que orientarlos, tenemos que ayudarlos. Todo el efecto psicológico de pacientes encerrados en casa va a ser un problema en un par de días más. Y no pueden hablar con nadie más que los mismos familiares. Van a haber relaciones y roces sociales en el núcleo familiar. Todo esto tenemos herramientas para resolverlo. Y la clave es actuar ahora,
y no esperar después y poner a improvisar. Y por último, quiero tocar un tema que encuentro relevante también desde el punto de vista de lo que está haciendo hoy día la Fundación Arturo López Pérez. Nosotros estamos trabajando hoy día de manera importante con pacientes oncológicos. Y dentro de eso también queremos abordar un poco la temática, qué podemos hacer nosotros para ayudar a los pacientes con COVID. Hemos desarrollado un proyecto bien ambicioso, que es una instancia de investigación para desarrollar plasma convaleciente en la institución. Esto significa que hoy día estamos captando pacientes que tienen o han tenido, la enfermedad y poder sacar a través de muestras de sangre, generar un preparado de anticuerpos para aquellos que hoy día están enfermos e interactúan en la fase más crítica de la enfermedad. Creemos que hoy día también podemos empezar a desarrollar modelos que antes eran complejos, dado que había mucha restricción. Hoy día estos pueden salvar la vida de las personas. Creemos que el plasma convaleciente es una alternativa, es una técnica compleja de desarrollar y la Fundación está haciendo esto para donarlo a diferentes pacientes a nivel país. Muchas gracias. Inti, muchísimas gracias. Nos hemos alargado un poco más, pero como las iniciativas como las iniciativas que explicabas eran realmente muy interesantes, dejaremos las preguntas para el debate final y nos felicidades por... Será muy interesante preguntarte sobre el tema de $1 al mes por visitas ilimitadas. Iremos más tarde hacia ello. Vamos a continuar con nuestro episodio habitual de las Up to Date of Epidemics. Vamos a ir con Ricky Pérez. Ricky, adelante. Hola, muchas gracias, Jordi. Y muchas gracias a todos los ponentes de hoy por el interesante debate que estáis proponiendo. Bueno, como sabéis, esta sección consiste básicamente en potenciar los mensajes que se han ido lanzando a lo largo del episodio y además enseñaros a sacar el mayor partido a nuestra plataforma, Epidemics. Entonces, lo que hoy vamos a hablar, nuevamente os voy a enseñar, bueno, nuestra plataforma, que es algo que no comentamos habitualmente, es fácil, es una web app. Simplemente pues tenéis que poner la dirección en cualquier navegador y funciona tanto en móvil como en ordenador, tablet, etcétera, etcétera. Cualquiera de los episodios que queráis ver de Epidemics son fácilmente localizables en la plataforma. Simplemente tenéis que ir a Epidemics TV Live y podéis ver tanto los diferentes episodios como los artículos que se recomiendan para cada uno de los episodios. La parte en la que nos queremos centrar hoy de la plataforma dentro del personal sanitario son los protocolos. Aquí hemos ido aunando los protocolos de las diferentes instituciones a nivel local, aquí en España, tanto de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Sanidad y de las diferentes comunidades autónomas, que están siempre actualizadas y al alcance de los profesionales de la salud, y también de muchas instituciones y sobre todo aquí de diferentes sociedades científicas. Sociedades con expertos que dan recomendaciones específicas que se traducen en protocolos, se traducen en infografías y que se pueden revisar cuando sea necesario. Hoy se ha hablado de muchas cosas. Temas entre los cuales han hablado son la situación de la epidemia hoy en América, el uso de la tecnología como medio para combatir la enfermedad. También se ha hablado de la cuarentena, del toque de queda y de los problemas que esto puede ocasionar a nivel psicológico, a nivel social, y también de la curva de infección, ¿no? Entonces, recomendamos como artículos y como material didáctico que tenemos en la plataforma. Por un lado, hay 2 artículos muy interesantes que, como ya tienen una semana y esto avanza muy rápido, se pueden ya incluso leer con carácter retrospectivo. Son dos visiones muy diferentes, los dos de una zona concreta de América, que es Estados Unidos. El primero hace una predicción el artículo es hace una semana de cuáles van a ser las camas en los hospitales, en la UCI, los ventiladores, etcétera, que se van a ver en los 4 siguientes meses en Estados Unidos. Interesante ver cómo se va cumpliendo y si el modelo que plantean se puede utilizar para los siguientes meses. Otro artículo, también muy interesante, titulado 10 Weeks to Crash the Curve, es un artículo en el cual se plantea forma de guerrilla contra el COVID-19 por parte de los Estados Unidos y es muy interesante leer que lo que propone el autor de este artículo como medidas para combatir este virus son básicamente las que se han ido hablando en el capítulo de hoy. Como por ejemplo, hacer muchos diagnósticos. Y según el autor, si Estados Unidos hubiera empezado a hacer esto hace una semana, en 10 semanas hubieran sido capaces de liquidar el virus.
Entonces, bueno, es interesante ver cómo los profesionales coinciden con esta temática. Otro tema interesante que también se ha comentado hoy es este titulado Quantifying SARS-CoV-2 Transmission Suggests Epidemic Control with Digital Contact Tracing, que nuevamente nos dice que la tecnología está ahí y que la debemos utilizar para combatir el virus y es nuestro mejor aliado. Y finalmente, otro de los temas que se ha comentado es el del impacto social de la cuarentena impacto social y psicológico de la cuarentena. Aquí hay un artículo que revisa 3.163 papers que hablan sobre el tema y saca unas conclusiones sobre cuáles pueden ser los problemas y cuáles serán los problemas que se van a ver en la sociedad y cuáles son las potenciales soluciones a nivel psicológico. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos los ponentes por sacar estos temas y con esto concluimos la intervención de hoy, Jordi. Muchísimas gracias, Ricky. Como siempre, tan rápido y hábil para elegir los artículos al vuelo en el mismo programa. La verdad es que tenemos una suerte de contar con Ricky Pérez. Seguimos y nos vamos al debate final. Me gustaría que os hicierais preguntas entre vosotros. Voy a lanzar alguna de ellas, pero después de la visión global a nivel americano, me gustaría que, ¿por qué no?, os hicierais preguntas y también contestáramos preguntas a lo que es a la ciudadanía que nos está preguntando. Rafa, después de empezar tú con como siempre, una energía positiva, ¿no?, y un optimismo, ¿cómo ves que en este caso tal vez los estados un poco menos desarrollados económicamente harán mejor los deberes que el propio Estados Unidos? ¿Y crees que Estados Unidos puede aprender un poquito de lo que están haciendo los otros estados? Claro que sí, Jordi. Yo pienso que, bueno, oyendo la experiencia de Inti en Chile, es impresionante. Yo te digo que creo que nunca había visto algo tan, a pesar de que fue algo corto y resumido, ¿no? Impresionado de la capacidad bueno, de un país latinoamericano. Chile siempre ha sido extraordinario, pero la capacidad de recolectar la data y de documentar la data y de analizar la data. Pienso que gran parte de las soluciones está ahí, pues en la capacidad de captar data, analizarla y después actuar en base a eso. Eso es algo que da esperanza y es un ejemplo a seguir, ciertamente aquí en los Estados Unidos. Y como decía Ricky Pérez en uno de los trabajos que presentó, pienso que ojalá se hubieran hecho las cosas diferentes, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, porque pienso que si tuviéramos que vivirlo de nuevo, esta respuesta, pues, siendo diferente, el outcome, ¿no? Hubiera sido completamente, bueno, diferente. Y lo que decía también el doctor de Argentina, de tal Bérgamo, me parece que, bueno, ojalá hubiera habido más claridad, más transparencia, ¿no?, en la información inicialmente por parte de China, por parte de la OMS. Bueno, yo creo que la comunicación, de nuevo, y la conectividad es la clave para la solución de muchos problemas y el uso inteligente de la tecnología para llegar a las metas que queremos. Una pequeña aportación antes de derivar el debate de todo el mundo, ¿no? Es evidente que conozco con profundidad la Organización Mundial de la Salud, he tenido el placer de trabajar con ellos, vivo en Ginebra la mayor parte del tiempo, y la verdad es que es evidente que ante una epidemia tan rápida, ¿no?, fue dificultoso, ¿no? Pero evidentemente Claro. Desde aquí mencionar que no hay ninguna duda, ¿no?, sobre el buen interés de la Organización Mundial de la Salud para transmitir la información de la mejor manera posible. Evidentemente, la prudencia, ¿no?, en este tipo de pandemias, si eres muy prudente, ¿no?, esto es como jugar al 7 en las cartas, ¿no? Si eres muy prudente, puedes perder, si te pasas, pues lo pierdes todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo los comentarios de todo el mundo, pero bueno, es una tarea muy difícil y la organización pues va aprendiendo a medida que pasan las cosas, ¿no? En ese sentido, como decías, Rafael, pues bueno, el ejemplo de Chile, el ejemplo mismo Humberto comentaba, pues que
están, ¿no?, viéndolas venir y que tienen una cierta ventaja respecto, evidentemente, a otros países, pero también quería formularos a todos lo que decía Katiuska sobre la necesidad de la población en unos países donde el índice de Gini, el índice de inequidad, es tan alto. La solución de Chile de cerrar parcialmente, ¿no?, diferentes poblaciones puede ser una solución. ¿Qué os parece, Humberto, Katiuska? Ladies first, Katiuska primero o empiezo yo. Humberto, tú mismo. Obviamente lo que dice Inti y el miedo y toda la problemática del encierro, la cuarentena, la violencia social que también marcó Katiuska y toda la crisis económica que está generando toda esta situación hace, digamos, que la estrategia tenga que ser atender múltiples factores, no solo la problemática. O sea, obviamente que nosotros en Argentina no tenemos los mismos recursos que tienen en Europa o en Estados Unidos desde el punto de vista económico y, bueno, la misma situación calculo que es en Ecuador y en Chile. Entonces, bueno, se prestó mucha atención en tratar de disminuir la curva para no sobresaturar al sistema de salud. Hasta este momento está dando resultados, pero bueno, todavía esto no pasamos nosotros el peor momento que pasó Italia y España. Así que todavía no estamos, digamos, nosotros viendo la película unas semanas para atrás. O sea, nosotros estamos en la situación de España hace 3 o 4 semanas atrás. O sea, esto evoluciona tan rápido como la situación de Italia por ahí hace un mes atrás. O sea que todavía lo peor que pasó España o lo peor que pasó Italia, nosotros todavía nos llegó a Argentina y, bueno, desgraciadamente en Ecuador, por la situación de Guayaquil y por algunos factores socioeconómicos y desgraciados que tuvo Ecuador, vivió una situación terrible. Nosotros hasta ahora en la Argentina está la situación controlada, el sistema de salud está dando soporte, no sabemos por cuánto tiempo más. Sí. Comentan algunas preguntas del público, comentan las diferentes medidas que ha adoptado cada gobierno. Preguntaban sobre Argentina, pero también lo podemos hacer extendible a Chile, Ecuador. Inti ha explicado muy bien una serie de medidas. Empezamos con Argentina y también preguntan sobre la app que ha implementado el gobierno argentino. ¿Podéis explicarlo, por favor? Sí, bueno, ahí vi que puso en el chat, es una app que, bueno, permite básicamente poner en foco y tomar conciencia de la población de la problemática de la sintomatología y la consulta rápida. También hemos tenido ciertos problemas, digamos, con el personal de salud. Obviamente el personal de salud está entrenado para protegerse del paciente, pero no de otros profesionales de salud enfermos. También los equipamientos, por ejemplo, la mayoría de los sistemas de ventilación que nosotros tenemos en los hospitales son abiertos y los tenemos que cerrar, porque son extremadamente peligrosos y tenemos prohibido usar, por ejemplo, ambú para bolsear, mascarillas abiertas para oxigenar, y tenemos que estar transformando y buscando sistemas. Básicamente la app lo que busca es, digamos, a generar la consulta temprana. Una de las cosas importantes que dijo Inti es focalizar en el diagnóstico precoz. O sea, lo que pasa es que, bueno, en Argentina hace 3 o 4 semanas atrás teníamos un solo laboratorio que testeaba. Ahora hay 10 o 20 laboratorios, es cantidad insuficiente de testeos, por ejemplo, para hacer una estrategia de testeo como hizo Corea del Sur, que obviamente le dio muy buenos resultados, pero no existen los mismos recursos tecnológicos y capacidad organizativa que tienen los coreanos, no la tenemos en América Latina, tampoco somos descendientes de italianos y españoles, así que tampoco somos demasiado disciplinados, y así que bueno, ese es el problema también un poco con nosotros. O sea, por suerte el trabajo de concientización sirvió. Por suerte la gente, como tenemos muchos familiares, conocidos y amigos en Europa, también estuvimos advertidos de la gravedad de la situación y las autoridades argentinas se pusieron al día en el sentido de que tomaron medidas que, bueno, hoy están conteniendo y tratando de apagar la curva, como decía Inti, y creo que en Chile más o menos está pasando lo mismo.
Pero bueno, también hay que ver qué va a pasar ahora después de la cuarentena, hasta cuánto tiempo podremos estar encerrados sin hacer un crack económico, qué va a pasar después cuando salgamos a las calles, cómo vamos a salir a las calles, todo eso todavía no está escrito, digamos. Katiuska, muchas gracias, Humberto. Katiuska, más que la indisciplina, que bueno, puede ser, pero las necesidades económicas de la población, ¿no? Decía Inti muy bien cómo han podido parcelar por poblaciones. ¿Cómo ves el equilibrio? Aplanar la curva es la solución seguramente, pero ¿se podrá hacer en la velocidad adecuada manteniendo la libertad de esas poblaciones que necesitan comer día a día? ¿Cómo lo veis en general? Katiuska y el resto de invitados. Me parece una posibilidad. Incluso el toque de queda actualmente en Guayaquil funciona solamente en la provincia del Guayas, como lo mencioné anteriormente, que es la donde está concentrada la epidemia, funciona a partir de las 2 de la tarde. En las otras provincias funciona un poco más tarde, ¿no? Y esa limitación ya creo que contribuye al tema de ir frenando un poco la epidemia. Me parece una idea excelente hacer lo que se está haciendo en Chile como una propuesta para permitir a la gente tener acceso al tema de trabajo informal y que tenga acceso a recursos como la alimentación para su familia, ¿no? Ya se han implementado también en el tema de educación, el teleestudio, las escuelas, las universidades ya están cerradas desde el inicio de la cuarentena y nosotros tenemos dos tipos de regiones, costa y sierra, y la sierra estaba en su proceso de clases, ya fue cerrado. Creo que las cosas que se están haciendo son las adecuadas, ¿no? Sin embargo, como ha sido todo tan rápido y es una situación que no nos esperábamos, nos cogió desprevenidos, ¿no? Y también un poco el tema del trabajo, mejorar el tema del trabajo, el tema de la prevención de la violencia de género, que es una de las cosas que más está aumentando los índices en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Inti, has comentado la iniciativa que realmente ha tenido un resultado explosivo. Habéis pasado 25.000 teleconsultas a 500.000. Ahora no es un cambio exponencial creo que es un 2000%. O sea, ¿cómo valoráis este cambio? Y lo mismo que comentaban los otros compañeros, ¿creéis que será para quedarse? Yo creo que la realidad como país, como mundo que nos va a enfrentar cuando pase la pandemia va a ser diferente. O sea, esto no es inocuo, no va a pasar, no vamos a poder volver a nuestra normalidad. Ya sea desde el punto de vista del impacto social que esto está causando, evidenciando estratos de desigualdad, como también entendiendo la fragilidad económica de algunos países, que es necesario justamente repartir la riqueza para que eventualmente sus economías se fortalezcan. Pero desde el punto de vista de tecnología, esto no tiene vuelta atrás. O sea, yo personalmente creo que la telemedicina vino para quedarse y las personas que lo empiezan a usar posteriormente se dan cuenta del beneficio que tiene. Hay médicos que hoy día sienten que es muy cómodo trabajar desde la casa. Han perdido el miedo a esta sensación, no lo puedo tocar, ¿qué puedo hacer? Se ha recuperado un poco el arte de la medicina, la historia clínica, la conversación pasa a tener protagonismo y antes no lo tenía. Aunque no lo creamos, lo que ha ido sucediendo es que a través de esta tecnología hemos recuperado la humanidad de la atención médica. El paciente y el médico hablan, se comunican, interactúan visualmente. Eso es algo que la gente aprecia, pero notablemente. Solamente recogiendo eso, ya es un producto en sí mismo que va a tener un tremendo valor hacia el futuro. Por otro lado, considerando las distancias geográficas, ya no solamente tiene que ver con distancias largas, tiene que ver dentro del transporte público, lo que la gente se demoraba. Tener la sala de espera dentro de su casa versus estar en un espacio donde no tiene posibilidad de hacer nada más. Hoy día las familias se reúnen en torno a una atención telemédica. Está el hijo, está la hermana, están distantes, pero se pueden comunicar por diferentes cámaras. O sea, realmente es un tremendo beneficio. Desde el punto de vista personal, lo que no ha pasado es algo sorprendente. O sea, hoy día gran parte del equipo está viendo esta presentación y rescato un poco el apoyo de todo el equipo que ha logrado que esta instancia sea posible. O sea, hoy día tenemos cobertura a cerca de 500.000 personas. Hay municipalidades que hoy día están en cuarentena que dependen de nosotros. Hay pacientes que de otra manera no pueden ir a un servicio de urgencia porque o está repleto o tienen riesgo que efectivamente su padre de 70 años se vaya a infectar. O sea, y no solamente el hecho de que el acto médico se produzca por un canal virtual, sino que también lo implícito en todos los servicios alrededor. Hoy día hablamos de despacho de fármaco a domicilio.
Algo que Corner Shop lo desarrolló hace mucho tiempo con temas tan suntuarios como víveres supermercados. O sea, podemos trasladar fármaco a la casa de los pacientes sin que vaya el paciente a un consultorio. Podemos también llevar médico a la casa, pero seleccionando a los pacientes. Muestras o tomas de examen en casa. O sea, todo el trabajo que gira en torno a poder que nosotros realmente llevemos la salud hacia la gente y no que la gente se aleje de sus lugares profesionales de nosotros, va a ser un cambio radical. Ahora, para armar un sistema como este ha sido un tremendo desafío para nosotros. O sea, tenemos sistema hoy día de enrolamiento y preselección donde ya no entrevistas a un médico a través de un currículum. Literalmente nos mandan videos por WhatsApp donde hacemos preguntas y hacemos pruebas de cámara, pruebas de audio, su dicción, cómo hablan, cómo escriben para saber que la información que recibe el paciente sea clara. Tenemos un sistema de mesa de ayuda para pacientes. O sea, hoy día tenemos filtros para poder recibir todas las primeras consultas a través de un chat. De tal forma los pacientes pueden interactuar antes y después que han recibido la teleconsulta. O sea, imagínate, termina la atención y al paciente le preguntamos al día siguiente cómo amaneciste. Eso no pasaba antes. Hoy día la tecnología lo hace fácil, lo hace simple. Por lo tanto, la percepción de la calidad del servicio es muy alta. Y esto, la verdad, que créanme, o sea, es factible hacerlo con costos muy bajos. O sea, la gracia de un modelo como el que queremos hacer nosotros es justamente dar cobertura a todos y no limitar por precio. Cualquiera debe tener la posibilidad de acceder a un servicio como este. No solamente porque es un deber sanitario, es una obligación como país mejorar la cobertura en salud. Quizás lo único que he hecho de menos de esto es que teniendo tanta variable en distribución de cantidad de médicos por habitante, no seamos capaces como América Latina, como país, colaborar con aquellos lugares que hoy día tenemos bajo nivel de pandemia, con aquellos que hoy día tienen altos niveles de requerimiento. Se me encantaría, por ejemplo, con Ecuador, disponibilizar la misma plataforma con médicos ecuatorianos acá en Chile, para ayudar a la población ecuatoriana que ya no tiene estudiantes médicos. O Argentina, colaborar probablemente con otros países de América Latina porque tiene probablemente los niveles más altos de médicos por habitante. Son 3.6 médicos por cada 1000 habitantes. O sea, ustedes en América Latina son los que tienen más médicos por habitante. O sea, podríamos hacer tantas cosas en conjunto y la tecnología hoy día lo permite. Puede ser el año pasado un sueño, hoy día creo que es una verdad que lo podemos ejecutar. Humberto, Katiuska, ¿lo ven posible? ¿Lo ven posible esta colaboración? Muy buena la idea de INTI, y también quiero recalcar que toda esta innovación tecnológica, también gracias al COVID, es un poco lo que había dicho Andrea, bueno, la receta digital, que la ley argentina dice que tiene que ser manuscrita todavía, dice eso, manuscrita y firmada puño y letra, por un decreto de gobierno se anuló. También hay barreras burocráticas y jurídicas muy enquistadas en la sociedad que, bueno, la necesidad, como plantea Inti, de la emergencia esta sanitaria hace que hoy sí es cierto la realidad de que el médico haga teleconsulta. Nosotros, bueno, la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires es la entrada y salida de toda la República Argentina, es el aeropuerto de Ezeiza por donde entra todo el mundo, así que la principal cantidad de casos se centró en la Ciudad de Buenos Aires, y hay mucha gente hospitalizada en hoteles, y digamos, por ahí no los casos graves, pero requieren controles y demás, y por ahí es imposible a veces para los médicos, y bueno, la posibilidad de una teleconsulta, ver cómo están, y que haya un médico que pueda charlar con ellos es muy importante. Se ha abierto la posibilidad de la receta electrónica, se sacaron todas las regulaciones, un poco lo que decía Rafael, ¿no? O sea, todo un montón de regulaciones de privacidad, que acá se prima la utilización de la herramienta para dar mejor calidad de atención, y un montón de cosas que resultaban más trabas que beneficios, el tema de la privacidad, el tema de la legalidad, el tema de qué sé yo, que al final te están coartando la posibilidad de usar una herramienta buena para la atención, o sea, para el acto médico en sí. O sea, si se está, digamos, priorizando temas burocráticos, legales o de privacidad, donde intervienen estudios jurídicos, reglamentaciones, juristas, qué sé yo, y se está negando a los pacientes y a los médicos una herramienta de trabajo, como dice Inti, fundamental. Yo pienso que sí, que bueno, sí, Argentina cuenta con muchos médicos, no quiere decir necesariamente que contemos con muchos médicos. Yo creo que digamos, la potencia del sistema de salud argentina reside en que hay un gran sistema de salud pública, ¿no? O sea, un poco
modelo, por ejemplo, como es el sistema británico, el National Health System, o sea, basado en la solidaridad, existe también el sistema privado, pero bueno, la potencia, digamos, sobre todo para estas situaciones. Por ejemplo, Estados Unidos para mí es el país que tiene mejor medicina del mundo, pero no sé si medicina equivale a salud. O sea, no sé si Estados Unidos es el país que tiene mejor salud del mundo. No, es paradójico. Katiuska, por favor. Sí, sí. Igual yo también pienso que es posible. Desconozco el marco legal, desconozco legalmente o políticamente si sea correcto o no. Sin embargo, la epidemia nos ha obligado en algunos casos a hacer teletrabajo e incluso hay propuestas del gobierno local de atenciones médicas a través de la telecomunicación. Entonces, ya el gobierno local lo está haciendo, ¿no? Y bueno, si fuera internacionalmente sería excelente también igual. Creo que es una posibilidad. Hay mucha gente, como tú lo mencionabas anteriormente, enfermedades crónicas que no están recibiendo atención debido a que las consultas externas de los hospitales se han cerrado porque significaban también una posibilidad de contagiar a más población, ¿no? Entonces, estas personas se han quedado sin medicación, pacientes psiquiátricos que no tienen su medicación en este momento, que no tienen su consulta médica, pacientes con enfermedades crónicas. Solamente, por ejemplo, aquí en mi país está el tema de los pacientes renales, pacientes con cáncer, pero hay otras enfermedades que requieren el tema de la asistencia médica y esta podría ser una posibilidad de continuar con su seguimiento médico y con el tema del acceso a salud y protegiéndose de no infectarse, no representen un nuevo caso para la epidemia. Los países son muy diferentes. Norteamérica tiene una sanidad privada que está siendo desbordada por el virus. La verdad es que ha llegado antes que en otros países. Chile, evidentemente, no tiene a priori pues, un sistema a priori, ¿no? Tan público, universal como Argentina, pero se está viendo que los resultados son buenísimos, ¿no? Y tu discurso, Inti, era un discurso universalista, ¿no? Un discurso de la salud pública universal. Por lo tanto, es un poco cómo ha enganchado la epidemia con el pie cambiado a cada país y un poquito la colaboración, ¿no? Como decía Rafa, que nunca se ha visto, que entre estados de Estados Unidos se permita que un médico pueda despachar en otro estado. Esto era lo más imposible. Si esto se ha logrado, podría ser una buena propuesta desde Epidemics TV Las Américas, lanzar que los estados latinoamericanos, aprovechando que hay una lengua común, pudieran facilitar, ¿no? Esos médicos que a lo mejor en Chile ahora no tienen tanto trabajo, o sí, o argentinos que puedan dar servicio a Ecuador o viceversa, lo podemos dejar ahí en el aire como una oferta para colaborar y a lo mejor el COVID finalmente haría lo que decía, humanizar y una hermandad más importante para esos países. Quisiera que todos vosotros pudierais tener una última palabra para hacer un resumen de máximo 1 minuto de cómo creéis que va a evolucionar la epidemia, la pandemia, en este caso ya a nivel global, y qué soluciones o qué esperáis que pase en los próximos días. Yo sí puedo, me gustaría rescatar algunas cosas que fuimos comentando, ¿no? O sea, muchas pequeñas personas haciendo pequeñas cosas, ¿no? Todos somos iguales y creo que la nueva normalidad tiene que ir un poco sobre esta base, ¿no? Cuando pase todo esto, a ver si lo recordamos, ¿no? Recordamos que pudimos hacer determinadas cosas durante X semanas con determinadas tecnologías, volvernos a acordar también de las brechas, ¿no? Sociales, digitales, porque no hemos hablado de las brechas digitales también, porque en las sociedades no todos están digitalizados de la misma manera, por tanto también eso creo que sería un capítulo aparte, ¿no? Pero creo que es un tema que también que tenemos que denunciar, ¿no? Y creo que, como decía al principio, ¿no? La esperanza está un poco en que utilicemos la tecnología para poder acercarnos más. Un poco, no recuerdo quién lo decía, creo que era Inti, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que vamos al médico y no nos miran a los ojos? Y ahora no nos están mirando, ¿no? Porque no tenemos una pantalla delante y nos están mirando a nosotros. Por tanto, tal vez esto también nos ayude en algunos casos a volver a esa humanización de la salud que decía Inti. Salud no es lo mismo que medicina, tal cual estoy totalmente de acuerdo con que podemos tener los mejores sistemas sanitarios, pero si no les llega a la gente y los mejores sistemas sanitarios,
los hemos llevado al estrés como para demostrar cuáles son realmente los mejores sistemas o no, que no tenemos mejores sistemas sanitarios, sino que tenemos los mejores profesionales sanitarios del mundo, que para mí es otra, hay que cambiar esa otra narrativa que también creo que es importante, y nada, y trabajar juntos. Desde Latinoamérica creo que tenemos que poder trabajar juntos y buscar la manera de, creo que lo que salga desde la ciudadanía y desde las personas, podemos llegar a crear nuevas realidades, ¿no? Rafael. Oye, gracias, Jordi. Mira, ha sido fascinante la conversación y yo quiero, bueno, como recordar, reforzar, ¿no? La salud es un derecho humano, ¿verdad? Y de ahí tenemos que partir. Pienso que la tecnología es una herramienta tan buena como el que le da uso. Y la tecnología usada inteligentemente para colaborar, para conectar, para comunicar, es un factor indispensable. El virus ha despertado bueno, la necesidad, la desesperación, es madre de invención y es madre de innovación. Y las experiencias que se están viendo en el mundo han sido todas impresionantes. Pienso que vamos al final a terminar con un mundo mejor. Vamos a tener una salud que, como dice en inglés, no va a ser healthcare, no va a ser sick care, pero va a ser healthcare. Y tenemos las herramientas para evitar que la gente se enferme. Tenemos las herramientas para bajar el costo. Tenemos la herramienta para humanizar la salud. Humanizar la salud a través de la tecnología, que es algo que parece paradójico, pero es así. Un factor importante es la recolección de datos, la documentación. Es muy bueno hablar con un paciente, pero hay que utilizar también de nuevo la tecnología. Hay cantidad de sensores, de wearables que pueden obtener información del paciente y esa información está ahí, está en la nube. Esa información es importante captarla. No solo es una conversación, que es parte importante, importantísima del acto médico, la empatía, pero también hay que pensar en la recolección de datos, de signos vitales, desde signos vitales hasta factores químicos, factores genéticos, factores microbiológicos. Hay cantidad de posibilidades y yo pienso que el mundo ha despertado y vamos a tener un mundo mejor a partir de esto. Humberto. Bueno, yo estoy en coincidencia con Rafael, Andrea, Inti. Yo dirijo una empresa de software, soy también miembro de HL7 Argentina. Estoy en coincidencia con la tecnología y con todos los aportes y tal vez la idea de poseer más integrado el mundo a través de la tecnología está bueno, pero quisiera hacer una reflexión también sobre lo mal que nos comportamos los seres humanos con nuestro propio planeta y que creo que esto es también un llamado de atención, ¿no? Un llamado de atención a que cuidemos más nuestro planeta, que seamos más solidarios, que no destruyamos tanto nuestros bosques, que no puede ser que en un par de semanas que estemos los humanos parados, el aire sea diferente, los ríos, los pescados vuelvan a nadar en los ríos, o sea, eso también tiene que ver con la salud. La salud no es solo la medicina, la salud es la integración, como decían los indios originarios de América, ¿no? O sea, la Pachamama, la Madre Tierra, bueno, obviamente hay muchas lenguas originarias de América, pero la relación que tenían los indios nativos con la Madre Tierra en toda América, desde el norte de América hasta el sur de América, y un poquito volver a eso, ¿no? Volver a cuidar nuestros ríos, a cuidar la naturaleza, es cuidar nuestra salud también, ¿no? O sea, un poquito de lo que quería decir. Gracias. Ediuska. Bueno, un poco yo lo que propongo es mejorar el presupuesto del tema de salud del Estado, ¿verdad? También mejorar el tema del acceso al diagnóstico, no solamente con las personas que tienen síntomas, sino también en los casos sospechosos, y también el uso de mascarillas, ¿no? Y desde la salud mental, un poco comentar que a veces es normal sentir miedo, ¿no? Es normal sentir angustia, es normal sentir frustración, es normal sentir dolor frente a lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y a veces es como que quisiéramos no sentir eso, y frente a esta situación desconocida, nunca antes vivida, es normal desbordarnos, ¿no? Pero también tenemos esa capacidad, los seres humanos, tenemos esa resiliencia que nos hace que nos podamos enfrentar frente a la situación que estamos viviendo. El tema de adaptarnos, de cada día ir aprendiendo
una situación nueva y un aprendizaje de esa situación vivida, ¿no? Entonces, está bien sentir el dolor y el sentir el miedo, pero también reconocer que como seres humanos y seres humanas tenemos esa capacidad para recuperarnos de una situación tan desbordante como el tema del COVID. Gracias, Gentiuska. Y finalmente, Inti. Bueno, una reflexión también respecto a lo que nos convoca. Por un lado, está claro que hoy día este escenario es un escenario totalmente imprevisto, lo cual ha llevado necesariamente a sacar un poco lo mejor de todos los que trabajamos en innovación y tecnología y desplegar nuestras capacidades en un escenario donde probablemente nuestro aporte, nuestra ayuda va a ser realmente importante. Los gobiernos es súper complejo que se muevan de un día para otro porque su estructura es muy pesada. Pero cuando las normativas y regulaciones permiten que podamos probar aquellas cosas que siempre habíamos querido y no habíamos podido, esta es nuestra oportunidad. Es la oportunidad que tenemos realmente de mostrar que las capacidades que tenemos van a marcar la diferencia. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender y tenemos que aprovechar estos meses justamente para entregar todo nuestro aporte y conocimiento en pro un poco de esta gente y personas que eventualmente hoy día lo requieren con mayor energía. Pero también es importante entender que la tecnología no puede segregar. No podemos aumentar la desigualdad con aquellas soluciones que estamos poniendo. Tenemos que desarrollar soluciones que sean al alcance de todos. No pueden ser excluyentes, no solamente para aquellos que lo puedan financiar. Tenemos que abrir soluciones para todo el mundo. Y esto significa realmente romper esta barrera de decir que, bueno, no todos tienen el acceso a la salud. Esta es una posibilidad de mostrar que a través de la tecnología podemos llevar salud a muchas más personas y a personas que realmente les cuesta entrar al sistema. Creo que si podemos aprender y hacer eso durante estos meses, lo que habremos ganado después de la pandemia va a causar un tremendo impacto en los sistemas de salud públicos en América Latina, que trabajamos con presupuestos muy bajos, que trabajamos dentro de ambientes de desigualdad. Si logramos demostrar que la tecnología le puede llegar a todos y entregar un servicio de salud para todos aquellos que hoy día no puedan financiarlo, me doy por pagado. Creo que esa es una tremenda meta y desafío que tenemos que proponernos todos, aquellos que trabajamos con tecnología, trabajamos dentro de un espacio de innovación. Eso. Muchísimas gracias a todos. Agradecer también, como siempre, la aportación de Jordi Alcalá en la producción del programa número 9 y también las nuevas aportaciones de Ricky Pérez en el nuevo capítulo. Me gustaría que diéramos un aplauso a los sanitarios y a los pacientes que están sufriendo el COVID. Y con esto os emplazamos en unas pocas semanas a repetir el capítulo de Epidemics TV en las Américas. Estaremos con los mismos protagonistas y alguno más explicando cómo va la curva, cómo está evolucionando y qué está haciendo los diferentes gobiernos y las diferentes instituciones para atajar el problema en las Américas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Epidemics TV. Un placer. Gracias. Chao. Espera. Chao. Espera.